Bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta unidad. Esta unidad la consideramos como la unidad número 6, donde veremos unos pequeños toques del derecho internacional privado como una de las ciencias que estudia el derecho internacional. Ustedes bien saben que hay muchos derechos internacionales, todos relacionados con una comunidad internacional. En este caso, el derecho internacional privado. El derecho internacional privado vamos a ver en esta unidad 1 y unidad 2. Para el estudio de esta gran ciencia, nuestro doctrinante Gerardo Monroy Cabra, excelente en la explicación de su temática, nos remite igualmente a un derecho internacional especial. Pero en este caso, no dejaré pasar este derecho internacional público con un toquecito del derecho internacional privado, que tengan el conocimiento que es. Es una ciencia muy bonita, muy entretenida. Vamos a mirar en qué consiste, cuáles son sus concepciones y a mirar cómo se identifica la norma del derecho internacional privado y cómo es la norma del derecho internacional privado en nuestro Estado colombiano. Muy bien, vamos primero que todo a comprender en qué consiste el derecho internacional privado. Vamos primero que todo a tener algunos conceptos. Tenemos algunos doctrinantes citados por el doctor Gerardo Monroy Cabra. Tenemos a nuestro doctrinante Carlos Vico, citado en la página 30 del libro Derecho Internacional Privado del doctor Gerardo Monroy Cabra. Él define el derecho internacional privado como la rama del derecho privado cuyo objeto consiste en estudiar el régimen de las relaciones jurídicas en las que hay uno o varios elementos extraños al derecho local. También tenemos a nuestro doctrinante citado, a Romero del Prado. Afirma que es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin de determinar la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en los casos de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Son algunos conceptos, pero lo más importante para poder comprenderlo es que en el derecho internacional público existe la relación entre el Estado y los sujetos del derecho internacional público. En eso tenemos el Vaticano, la Santa Sede, inclusive los grupos beligerantes, el sujeto como tal, las ONGs. Aquí nos manifiestan que el derecho nace como una respuesta a diversas circunstancias sociales, políticas, económicas, históricas, incluso culturales. Nace en virtud de una realidad de problemas a los que se pretende enfrentar con soluciones jurídicas diversas. Así, el derecho internacional privado nace como necesidad de regular las relaciones jurídicas del individuo en las que se transponen las fronteras. ¿Qué significa esta introducción? Que el derecho internacional privado se relaciona con el sujeto y el Estado. Ya es el individuo que tiene varias relaciones jurídicas en diferentes estados que se aplican diferentes jurisdicciones. Entonces es la solución que se le da a ese individuo como tal para resolver un caso particular. Esto quiere decir que un individuo puede tener varias obligaciones con sus efectos jurídicos. Aquí hay una pequeña comparación de lo que es el derecho internacional. Entonces, decimos en este mapa que el derecho internacional es la recopilación de postulados de justicia que constituyen el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. El derecho internacional privado frente al derecho internacional público. El derecho internacional privado es esa rama del derecho que se ocupa de regular la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Y el derecho internacional público es ese ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas. A continuación del mapa encontramos cuáles son las similitudes. Y las diferencias radican en el sujeto.
es lo que en este momento importa. Así que se concluye un concepto. Es la rama del derecho que se ocupa del estudio del llamado derecho de gente o derecho que regula la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. Así que les voy a proporcionar un ejemplo. Tenemos el ejemplo de Gloria Trevi, la cantante compositora mexicana Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, llamada comúnmente como Gloria Trevi. Interpuso recientemente en una corte del estado norteamericano de Texas una demanda por difamación en contra de TV Azteca. Azteca América y de la conductora Patricia Chopi, que en ese momento Gloria Trevi busca en esta demanda protección para ella y su familia y una reparación financiera por el daño moral y económico que ha sufrido. En dichos documentos, Patricia Chopi y su personal han insinuado que Gloria Trevi se encuentra bajo investigación por nexos con el narcotráfico y han acusado a su esposo de contrabando de drogas. Además, las televisoras han continuado difundiendo programas en los que aún se implica a Trevi con haber participado en el escándalo sexual de abuso de menores, a pesar de que la Corte Mexicana la exoneró de ello hace años. Esta es una demanda de la cantante que se encuentra en Estados Unidos, TV Azteca, que es de nacionalidad mexicana, conducido por estos presentadores. Gloria Trevi demanda a TV Azteca. Y Patti Chopi, en su demanda, también hace una difamación con Gloria Trevi. Uno de los cuestionamientos del derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado tiene cuestionamientos, porque es el caso de un individuo que viene en juego dos estados. ¿Cuáles son los puntos de contacto considerados para que la cantante pudiera interponer su demanda en Estados Unidos? ¿Cuáles son las diferencias entre la legislación estadounidense y la mexicana en lo que se refiere a la difamación? Son conceptos que, de acuerdo al estado que emita el fallo, bien sea Estados Unidos o México, con estas personas, estas partes que participan, entonces el derecho internacional privado se cuestiona. Si falla Estados Unidos, hay que hacer un análisis de conceptos, como es la difamación, del cual en México se le imputa a Gloria Trevi. ¿Qué parámetros son los señalados en ambas legislaciones para el cálculo de los daños ocasionados en caso de que se probaran los argumentos del artista? ¿Qué argumentos jurídicos podrían dar la periodista y la empresa televisora para que el litigio fuera llevado ante tribunales mexicanos? ¿Cuáles son los puntos de contactos considerados para que la cantante pudiera interponer su demanda en Estados Unidos? La cantante indica que su domicilio se encuentra en dicho territorio, o sea, en Estados Unidos. En el mismo territorio, la información vertida en el programa de televisión está provocando consecuencias. La difamación consiste en el acto de desacreditar a una persona frente a terceros, es decir, un ataque a la fama o reputación de una persona por el cual se presente una disminución de la apreciación de alguien en la estima o concepto que los demás tienen de él o de ella. Es importante en el derecho internacional privado, según el Estado, según donde vayan a emitir el fallo, tratar el análisis de conceptos, el método que tiene que utilizar el juez para poder dirimir la situación con un concepto. Un concepto de difamaciones en Estados Unidos y otro concepto sería en México. Y si Estados Unidos falla, ¿cómo entendería la difamación? Puede que la difamación tenga el mismo concepto en México o puede que no. ¿Qué parámetros son los señalados en ambas legislaciones para el cálculo de los daños ocasionados en caso de que se probaren los argumentos del artista? Entonces, ¿qué dice México en cuanto a la responsabilidad civil? ¿Qué dice Estados Unidos en cuanto a los daños cuantificables en dinero por la situación que emana de la demanda? Entonces, se tiene primero que todo en el derecho internacional privado identificar la competencia. Y esa competencia es qué argumentos tiene la empresa para que el litigio fuera llevado en México. Entonces nos encontramos ante un conflicto de jurisdicciones
y ante un conflicto de competencia, Estados Unidos o México. Pero eso tan solo lo dirime la norma. La norma. En caso que la jurisdicción de Norteamérica le diera la razón al artista, ¿cómo se vincula para su cumplimiento? En caso de que exista vacíos en la norma estadounidense, entonces se fortalece mediante los tratados internacionales que se suscriban entre México y Estados Unidos. Se tiene que mirar cuál es la legislación aplicable, qué convenciones existe sobre la extraterritorialidad de las sentencias a las que comúnmente llamamos exequatur, qué convención sobre las pruebas y tenemos qué información hay sobre los extranjeros, cuál es el marco legal de México, cuál sería el código de procedimiento, cómo sería la ejecución de la resolución o homologación o cumplimiento de sus supuestos. Entonces, nos encontramos ante toda esta cantidad de cuestionamientos de la cual tiene en primera instancia que resolver un juez. Y posteriormente el problema le llega a las partes. Esa es la gran disciplina del derecho internacional privado como introductorio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.